Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a ustedes, a todos los presentes, a esta primera pequeña sesión sobre este pequeño curso sobre la conciencia, sobre la seguridad y cómo convives tú en las redes sociales. Me presento un poco, mi nombre es Kevin Gómez, soy un estudiante de segundo año de la carrera de licenciatura en educación con especialidad en entornos virtuales y mi labor en este pequeño curso va a ser como enseñarles algunos tipos de cosas básicas sobre la convivencia digital y cómo tú usas tus redes sociales a diario. Primero que todo, como una pequeña actividad de inicio, como podrán ver en la pantalla que se está proyectando, está la palabra identidad digital. No sé si alguno de ustedes en alguna vez anterior han leído o han escuchado sobre este término. Sí, 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 amigo, sí. Yo no. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas ese término, Saúl? Creo que Saúl no, Este, así pues. no, sí, sí. Pensaría yo de que es quizás tu cuenta como tu usuario o quién soy yo en un entorno digital. Muy bien, perfecto. Sí, va por ahí más o menos la idea. Es bueno saber que ya están un poco familiarizados con este tipo de términos y a continuación les voy a ir explicando un poquito de forma sencilla de qué se trata todo esto. Primero que todo, ahí tenemos lo que es la pregunta, que es la identidad digital. Como decía nuestro compañero Saúl, básicamente es como esta representación virtual de ti mismo en este mundo digital o, por decirlo de una forma más sencilla, el Internet. Básicamente es como la forma en la que tú te identificas o te autenticas en el Internet. Es como la forma en la cual te pueden, no rastrear, pero sí como identificarte en el Internet, por ejemplo, con cosas como tu nombre, tus gustos, entre otros, que es como un poco lo que les voy a ir explicando también más adelante. Abajo dice que esta identidad digital está compuesta un poco por la información, las actividades y los datos asociados hacia nuestra persona. Entonces, se estarán preguntando hacia qué tipo de datos nos podremos estar refiriendo. Primero que todos tenemos los tipos de datos personales. No sé si nuestro compañero Steven tiene alguna idea de a qué nos referimos con datos personales. O el compañero Walter, no sé si gusta ayudarle ahí al compañero. tengo entendido que los tipos de identidades personales es como lo que los caracteriza a nosotros, ¿va? Como persona, como ser dentro de las redes sociales, del internet. Sí, muy bien, muy buena respuesta. Básicamente, el tipo de identidad digital personal se refiere más que todo a esos datos que, como ha mencionado, nos pueden identificar de forma más fácil. Por ejemplo, datos como nuestro número de teléfono, cosas como nuestra dirección, una foto de perfil con tu rostro, vaya, una forma de identificarte, por decirlo de alguna manera. Son como el tipo de datos más comunes que uno puede proveer a la hora de crear un perfil en redes sociales. Luego de eso tenemos lo que son las identidades digitales profesionales. Con esto ya nos vamos refiriendo un poco más a redes sociales como LinkedIn, ese tipo de páginas para la búsqueda de empleo, vaya. Son todo este tipo de rastros que dejamos nosotros en nuestra identidad laboral y las cuales nos pueden ayudar ya sea a conseguir mejores relaciones en nuestros trabajos o a conseguir mejores oportunidades laborales. Como mencioné, una de las redes que más se asocia con esto es LinkedIn, que es básicamente como un Facebook para señores con trabajo, en el que publican experiencias, ponen un resumen de vida, también se pueden enviar currículums y todo este tipo de cosas. Y luego por último está el tipo de identidad digital social. Con las identidades digitales sociales nos referimos básicamente a nuestros gustos, por decirlo de alguna manera.
Digamos, por ejemplo, si alguien entrara a mi perfil de Instagram y se metiera a mis compartidos o reposts, ahí vería un poco de lo que se me podría identificar o el tipo de cosas que me gustan, ya puedan ser alguna serie, algún videojuego, un deportista, cosas así. Básicamente son todos esos rastros que tú dejas o en los cuales tú interactúas en el Internet. Pueden ser comentarios, posts, historias, todo ese tipo de cosas. Es aquí también lo que he ido hablando básicamente sobre cada uno de los tres tipos. Y aquí tenemos uno de los términos que me gustaría explicar un poquito más a detalle. Creo que no se alcanza a ver mucho por acá, pero básicamente hay dos términos que la gente suele confundir porque son casi iguales o suenan iguales, pero son dos cosas distintas porque una depende de la otra. Primero tenemos lo que es la huella digital, que es lo que hemos ido viendo y les he ido explicando, y luego tenemos la identidad digital, que es muy diferente. Como tenemos acá una explicación corta, la identidad digital básicamente es toda esa información disponible que tenemos sobre esa persona. Por ejemplo, mi perfil, un perfil de Instagram o de Facebook. Eso sería mi identidad digital. Y si habláramos de la huella, sería un rastro específico que componga esa información. Puede ser que en mi perfil de redes yo ponga mi correo o un link a otra red social, por decirlo de alguna manera o ejemplificarlo, vaya. Entonces, no sé si a alguno le gustaría compartir alguna pequeña experiencia sobre algún momento vergonzoso que le haya pasado en cuanto a su vida digital, algo que hayan comentado, hayan puesto en sus redes que después se hayan arrepentido. ¿Sí, Walter? Sí, es que yo anteriormente subí una historia a mi red social Instagram. Entonces, varias gente me comentó, fue una salida de cine. Entonces, varias gente me comentó de por qué había invitado a tal persona y después me arrepentí, va, porque me sentí mal por ello. Entonces, no sé, no sé si se consideraría eso como huella. Sí, sí, es un buen ejemplo, ya que es un rastro muy específico, por ejemplo, esa historia específica que tú publicaste y que luego generó una reacción. Eso sí sería una huella digital. Ya si habláramos de tu identidad, sería tu propio perfil. No sé si el compañero Saúl le gustaría o tiene alguna experiencia también con este tipo de casos. Sí, hablando de cosas vergonzosas, creo que ya me ha pasado de que en repetidas ocasiones no pienso muy bien lo que subo a mis historias y entonces me lleva a comentarios que puedes tomarse un poco a mal, como cuando subí a un compañero mío con un traje un poco sacado de contexto y los mensajes de él fueron malos, a pesar de que yo lo había subido con una buena intención. Ok, muy bien, Saúl. Steven, ¿también quiere compartir su experiencia? Sí, creo que podría compartir más o menos que lo que nuestro compañero Saúl dijo, de que a veces uno no piensa, en lo personal yo a veces no pienso, ¿verdad? Que pongo en historias y creo que eso podría generar una mala imagen de mí. Supongo que cuenta como huella digital, ¿verdad? Sí, efectivamente, cuenta como huella digital. Esto es como un poco de lo que nos han estado comentando y les agradezco por su participación. Básicamente es como uno de los tipos de ventajas o resultados de las cosas que nosotros podemos llegar a subir en nuestras redes. Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen. Nuestra asombrosa huella digital básicamente no solo puede afectar a cosas como la visión que tienen las personas de nosotros de una forma personal, sino que también puede llegar a afectarnos en entornos como el trabajo. Pongamos un ejemplo. Digamos que yo llegara y a una persona que me cae mal, yo voy y le comento cosas a su historia. Y esa persona sube la respuesta o los comentarios que yo hice para que exhibirme de alguna manera.
Entonces, no solo que esos comentarios que yo hago básicamente llegarían a muchas más personas porque se le dio difusión. Ahora imagínate que de alguna loca casualidad alguno de esos comentarios fuera de, por ejemplo, un jefe, vaya, el jefe de tu trabajo. ¿Cómo reaccionarías ante un caso así, por ejemplo, compañero Saúl? Siendo que el jefe me hizo a mí el comentario malo o el jefe se enteró sobre el comentario malo. No, que el jefe se enteró de lo que tú comentaste. Ah, mm, creería que darle algún tipo de contexto sobre la situación para que haya llegado a pasar ese comentario, lo vería como la única solución, pero si el jefe no está de acuerdo con mi punto, me arriesgaría mucho, como mi empleo o alguna situación así. Exacto, muy bien, muchas gracias. Muy importante lo que mencionaste ahí con arriesgar tu empleo. Muchas veces han ocurrido o se han hecho como virales algunas historias de personas que hacen o realizan cierto tipo de comentarios, ya sea en sus redes sociales de forma privada, pero que de alguna manera estos terminan impactando o llegando a más gente de la que creían. Y eso termina afectando un poco a sus realidades aparte de lo personal, sino que también afectan a su realidad académica, a su realidad laboral, a su realidad familiar también puede ser, entre otros. Por ejemplo, no sé si alguna vez han llegado a ver esa imagen en algún momento en el internet. ¿Sí, Steven? Sí, sí, sí he notado esa imagen. Y creo que también eso me recuerda a la historia de un señor que se hizo millonario porque quería papa. Una ensalada de papa, compañero. Ah, sí, es una historia muy similar. Va por ahí, básicamente. Bueno, en caso de que no la hayan visto o no se sepan muy bien la historia, se las cuento un poco rápido. Básicamente, este empleado de una franquicia de comida rápida sube esta foto a sus redes sociales, en la que se ve básicamente parado, pateando encima el producto que ellos ocupaban para elaborar la comida. Lo que pasó es que esta foto se hizo súper viral o se viralizó en varios foros alrededor del internet, y lo que ocurrió es que hubo básicamente una persecución contra esta persona y estuvo en riesgo lo que fue su realidad laboral. No sé si, pregunto más que todo, así de forma general, si alguna vez han escuchado de algún caso cercano de alguien que conozcan que dijo algo, por decirlo así, algo malo o algo que no se tenía que decir y terminó afectándole, por ejemplo, en la escuela, en los estudios o a la hora de trabajar. Sí, yo conozco un caso de ese entonces, que yo creo que es actual, de una reportera que habló y dijo una falacia sobre el papá de Messi, de que había fallecido y toda la cosa, entonces se volvió viral y llegó al punto de que la dejaron sin empleo por la información falsa. Muy bien, eso es un buen ejemplo y gracias por recordármelo. Eso muestra un poco de las consecuencias que puedes tener a la hora de manejar información, sobre todo en un rubro tan, por decirlo, conflictivo como lo es el periodismo. Y no necesariamente tienes que dedicarte a esta profesión, sino que literalmente compartir cualquier tipo de información que sea, por ejemplo, falsa, compartir una mentira y hacerlo súper viral, puede llegarte a tener algún tipo de confrontación o consecuencia, vaya. Entonces, con todo esto en cuenta, les comparto aquí también algunos tipos de datos que tú no deberías compartir bajo ningún tipo de circunstancia en tus redes sociales. Primero que todo está cualquier tipo de información sensible. Por ejemplo, tenemos lo que son número de cédula o de identificación, vaya. Que digamos, yo entro en un grupo de Facebook que creo que es como un poco conocido entre gente mayor, que a veces se crean como grupos de Facebook de buscar amigos o cosas así.
Entonces la gente se suele presentar y a veces se les va la mano y suelen poner directamente cosas como su número de teléfono y eso puede llegar a ser algo peligroso, como dar tu información sensible así sin ningún tipo de consideración, vaya. Otro tipo de datos también peligrosos son cuentas bancarias o cosas como tarjetas de crédito. Está también lo que son los documentos de trabajo. Creo que recuerdo un caso un poco conocido de una cierta empresa de videojuegos a la cual un empleado le empezó a filtrar datos o cosas como privadas de un proyecto del cual están todavía trabajando en proceso. Entonces se armó como un gran revuelo y la propia empresa empezó a tomar medidas sobre eso. Entonces es como un poco peligroso exponerte de esa forma, el intentar filtrar, por decir así, ese tipo de documentos de trabajo, sobre todo en este tipo de empresas o incluso peor, como podría ser en una empresa como un rubro público, como puede ser el Ministerio de Educación. Está también lo que es la ubicación en tiempo real. No sé si alguno de ustedes ha visto esta función de Instagram que básicamente te deja como activar la ubicación y te aparece un mapita en las notas en el cual la persona puede entrar y puede ver la ubicación de donde te encuentras en ese momento, por decirlo así. Compañero Saúl, una pregunta, digamos. ¿Alguna vez ha visto a alguien cercano a usted que tenga activada esa función? ¿O conoce a alguien que tenga activada esa función y no se ha enterado? No sé si no se ha enterado de que la tiene activa, pero sí conozco a varios compañeros, tanto cercanos como no tan cercanos, que la tienen activa siempre y no sé por qué realmente. Muy bien. Creo que es algo muy común que se va viendo a la hora de instalar algún tipo de aplicación, puede ser cualquiera, que cada vez es más común que te vayan pidiendo la ubicación. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado o sesgo a la hora de elegir a qué tipo de aplicaciones tú le das este tipo de permisos, vaya. Y por último está lo que son las fotos personales. Eh, yo sé que es como costumbre que, por ejemplo, una familia pueda subir fotos normales, un día tranquilo, una reunión familiar, entre otros, pero la mayoría de veces este tipo de fotos se comparten sin tener en cuenta lo que son factores como la identidad o las ubicaciones, sobre todo si hablamos, como, por ejemplo, de niños chiquitos, exponer las facciones de ellos, como sus identidades, los lugares que se frecuentan, entre otros. Eso es un tema que se viene un poquito más adelante, pero también es importante tenerlo en cuenta. No sé si alguno de ustedes o algún familiar suyo tenga esta costumbre de subir como muchas imágenes familiares en las que aparezcan muchas personas. Sí, compañero Walter. Sí conozco a varias gente que tiene tanto fotos personales con familiares hasta con amigos, pero, o sea, sería como un 50-50, ya que si tenemos en nuestro perfil, por lo menos si está privado y tenemos solo gente de confianza, pues estaría bien compartir pues nuestros momentos, va. Pero si es público, sería el caso contrario, lo que usted está explicando. No sé si me voy a entender. Sí, sí, me parece muy bien. Gracias. Lo que mencionaste es muy importante. Con todos estos como consejos o cosas que no se te recomiendan compartir, no significa que básicamente tengas vacío tu perfil o que no puedas subir nada, sino que tú tengas como ese cuidado o consideración sobre qué es lo que subes y cómo lo subes y quiénes son los que van a ver todo lo que tú subes. Por ejemplo, tengo entendido que en Facebook está una función para que tú puedas limitar qué tipo de personas son las que pueden ver tus publicaciones. Entonces, tú podrías limitar estas publicaciones a personas solo cercanas, tu familia, conocidos, y no habría ningún tipo de problema.
El problema ya sería, como tú mencionas, si lo haces de una forma un poco más pública y sin tener algún tipo de cuidado o consideración. Entonces, como para ir recapitulando un poco lo que hemos estado viendo, en el enlace, le voy a dar un pequeño enlace, ya se lo voy a proyectar también, de una pequeña actividad que vamos a realizar. Es un pequeño jueguito de preguntas sobre lo que hemos venido hablando. Permítanme, ya les comparto para que se vayan dando una idea de cómo luce. Me avisan si se puede observar lo que se está compartiendo en pantalla, o si se alcanza al menos a leer. Sí se observa. Sí, se observa. Ok, entonces aquí tenemos este pequeño juego de preguntas que dice juego de selección, estoy en riesgo. Entonces les explico un poco cómo va. Aquí nos da un poco las indicaciones que en la pantalla se van a presentar ejemplos de comportamientos o publicaciones comunes en las redes sociales. Nuestro objetivo va a ser ir identificando si estos usuarios están poniendo en riesgo o no su información personal. Entonces, como para ir calentando un poco, vamos a iniciar con el primer ejemplo. Ahí está. Aquí tenemos el ejemplo 1 que nos comparte el caso de un usuario que comparte su ubicación en notas de Instagram, que es lo que veníamos hablando. Entonces, ya que esto sería poner la información. Sí. Ok, muy bien, compañero Steven. Veamos si está en lo correcto. Efectivamente, la información de este usuario se está poniendo en riesgo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, por decirlo así. Observando este pequeño perfil que ustedes tienen acá, como ven está un poco vacío, ¿vale? El usuario no tiene una foto de perfil, solo tiene un pequeño enlace a YouTube y no posee mucha más información. Entonces, ¿usted considera, o ustedes consideran que alguien con este perfil podría estar en riesgo? No, Ok. ¿Alguna opinión más? No se alcanza a ver si la cuenta es pública, porque quizás no tener foto o no tener una biografía sea bueno, pero tampoco ayudaría si tengo publicaciones de mi rostro y está pública, o de mi familia. Yo apoyo a la moción de nuestro compañero Walter. Ok. Entonces, como ganó la mayoría, vamos a poner que este perfil no estaría en riesgo. Y efectivamente, digamos que si lo vieras de un primer vistazo, no podrías obtener mucha información personal de esta persona si nada más vieras el perfil así, sin ningún tipo de foto o dato público a la vista. Entonces, en estas dos imágenes que se están proyectando, hay ejemplos de dos perfiles de dos redes sociales diferentes. Entonces, entre lo que consideran ustedes, ¿cuál de estos dos perfiles les ofrecería menos detalles a ustedes? sería la segunda imagen, la que está a tu derecha.
Esa es mi parecer. Este perfil con una foto de perfil sencillo. Así es, la segunda imagen. Ajá, exacto. Ok, vamos a ver. Efectivamente, esa sería la respuesta. Ok, pasando con una triste historia que es un poco común en redes sociales, tenemos este post de una persona que emocionada comparte que tiene boletos para una película, digamos, pero digamos que se equivocó o tuvo un pequeño desliz y en la foto y captura que subió se ve el QR del boleto. Entonces, ¿qué creen que le pueda pasar al usuario de esta imagen? ¿Sí, compañero Steven? Yo siento que robarían su boleto, dado de que por accidente subió su código QR, pero no sé si la imagen muestra el código QR en su totalidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, compañero, quería agregar algo más. Bueno, de mi parte yo creería que le roban el boleto y que escaneen el código QR, aunque no se muestre todo, pero funciona igual para robárselo. Entonces yo creería que las dos son las dos opciones. Sí, compañero Saúl. Yo optaría quizás por la tercera opción. Que alguien muy amable lo reclame por él y se lo dé. Ok, probemos. Digamos, por ejemplo, las tres opciones, ¿vale? Que fueron como la que se repitieron. Veamos qué nos dice. Ok, nos decía que las primeras dos opciones eran las correctas y que la segunda era vaya, la incorrecta. Otro ejemplo más de cosas como más o menos comunes. ¿Ustedes considerarían que alguien que sube una imagen de su pasaporte vaya como para mostrar que se va de viaje o que está pronto a irse a sus vacaciones? ¿Sería algo que tú podrías postear en redes sociales de forma segura? Yo digo que es arriesgado, o sea, no, es arriesgado. Muy bien, veamos si es la opción correcta. Muy bien, efectivamente, sería algo muy arriesgado. Ok, aquí tenemos una imagen de un poco de lo que fuimos hablando. Básicamente, se lo resumo, es una persona que agradece o está feliz porque es un familiar de él, inicia un primer día de clases, vaya. Y en esta foto se alcanza a ver las identidades de dos personas mayores y la de también este pequeño menor de edad. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué tipo de información se estaría poniendo en riesgo si yo hiciera un posteo así en redes sociales, güey? Quizás las identidades de todos. Porque menciona el nombre del niño, el del bisabuelo y el de la bisabuela. Y también Muy menciona bien. el centro educativo, por lo que estuve leyendo en la publicación, o sea, donde estudia el chiquillo. Muy bien, qué bueno que hayan sido observadores y hayan visto esos pequeños detalles. Vamos a comprobar lo que nos han dicho, en este caso que se están exponiendo las identidades y la ubicación de un centro educativo. Y efectivamente estarían en lo correcto. Entonces, tengo entendido que esta es la última. ¿Cuál de las dos imágenes o casos que están acá representaría un riesgo si yo la publico en redes sociales? Una foto presumiendo mi auto, sin censurar las placas, pero que se ve bonito, ¿eh? Se vería bonito en mi perfil. O el ejemplo que mencioné hace un rato, que yo en un grupo para buscar amigos publicara mi número de teléfono. Yo creería que las dos,
pero es que depende, porque lo del automóvil sí es riesgoso. Y con el número de teléfono a la vez sí, pero a la vez no. Depende el contexto del grupo, estoy seguro. Pero sí, lo tomamos como caso más catastrófico, serían los dos. Muy bien. Compañero Steven. Personalmente siento que el número 2 es un poquito como que más serio, dada de que actualmente, ¿verdad? Ahora todo el mundo tiene un celular a la mano y conexión a internet. No sería muy difícil sacar información por medio de un número. Muy bien, muy buena opinión. Y tiene mucha razón en cuanto a eso de los números de teléfono, es algo cada vez más común, digamos. Entonces, teniendo en cuenta sus respuestas, digamos que vamos a seleccionar las dos, vaya. En este caso, la foto del auto sin sensor a placas ni ningún tipo de datos. Y también el publicar mi número de teléfono. Y efectivamente, depende de cómo lo veas, ambas opciones son correctas. Nos marcaría un 8 debido a haber marcado las opciones en una de las preguntas, ¿verdad? Pero básicamente se ganaron un 10 porque fueron contestando de forma correcta y satisfactoria, por decirlo así. Entonces, ya con una pequeña actividad de cierre sobre este tema, sí, compañero Vuelta. Discúlpeme, se me activó. Ah, sí, sí, no hay problema. Como una pequeña actividad de cierre del tema, me gustaría saber cuál ha sido su opinión de lo que han visto el día de hoy. Si habían escuchado de esto anteriormente. Sí, compañero Steven. Anteriormente sí lo había escuchado, más nunca se había profundizado, ¿sabe? Al punto que el día de ahora pues se nos ha expuesto y siento muy bien de que haya expresado pues los riesgos a la larga de estar en redes sociales, pero sí, se me hace muy bonito y le agradezco de mi parte. Muy bien, compañero Steven. Muchas gracias por sus palabras. Compañero Walter. La verdad, le agradezco mucho por brindarnos este tema, la verdad, porque, perdón, me agarro la tos. Sí, no se preocupe. No, lo que le decía es que la verdad aprecio mucho. Corta esa parte, por favor. Pero lo que le decía es que agradezco mucho su información brindada esta noche. La verdad ha sido muy interesante. No había escuchado tanto sobre la identidad de las huellas, pero ya conociendo eso voy a tener mucho cuidado con subir cosas a las redes, la verdad. Porque no se sabe en cualquier momento que nos podemos encontrar y que nos pueden causar, la verdad. Muy bien. Agradezco su opinión y sus palabras, ¿vale? Es importante reflexionar un poco con lo visto sobre el tipo de cosas que nosotros solemos subir a las redes sociales. No sé si el compañero Saúl tenga algún comentario al respecto. Sí, la verdad es que siento de que esta clase me ha servido muchísimo, ya que yo hace no mucho tiempo tenía mi cuenta pública y no medía lo que subía, aunque ahorita ya la tengo privada y puedo ser un poco más libertino con lo que subo, ya que solo tengo a la gente que conozco. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Sí, es muy importante tener eso en cuenta. El
el cómo nosotros a la hora de privatizar como nuestras cuentas, mantengamos únicamente como a estas personas a las cuales nosotros queremos que llegue nuestro contenido. Bueno, con eso podríamos dar por finalizado este primer tema. Se les agradece su participación y muchas gracias. Gracias a usted. Ya, se cortó.